Buenas tardes, mi nombre es Melina López Lozano, soy estudiante de primer año de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Mar del Plata y también soy profesora de danza contemporánea. Y bueno, con motivo de este segundo parcial y del trabajo práctico integrador, quería comentarles un poco qué fue lo que me motivó a buscar esta temática, que es qué lugar ocupa la enseñanza de la danza dentro del diseño curricular, cuáles son los propósitos y en base a esto qué estilo de danza es que se enseña. También mi intención es un poco conocer cuál es el marco legal en el que está inserta, cómo se trata el cuerpo, cuál es el abordaje que se da, qué vinculación tiene con otras disciplinas y en función de esto cuál es la finalidad entonces que cumple la enseñanza de la danza en la educación primaria. Vengo a presentarles en principio el nombre del trabajo, que se titula Danza, Identidad Nacional y Cultura, su abordaje en educación primaria en Argentina, Colombia y México. Y la pregunta de investigación que estructura todo este trabajo es cuáles son las convergencias y divergencias de los propósitos de la enseñanza de la danza en la educación primaria en función al estilo de danza que se enseña y el abordaje de la corporalidad en Argentina, Colombia y México. Las palabras claves que van a guiar este trabajo son educación artística, danza, identidad, cuerpo y cultura. Y las unidades de comparación, según Bray, que he seleccionado para abordar este trabajo, por un lado tenemos la unidad de comparación de los espacios de Manzón, por otro lado la unidad de comparación de las políticas de Jean Rui y por último la unidad de comparación de los currículos de Adams y Morris. Pasando ahora a la diapositiva número 3, vamos a poder ver cómo ha sido este camino recorrido y las distintas etapas de nuestro trabajo práctico integrador, las cuales se vinculan con las fases de la investigación propuestas por Caballero. En nuestra primera etapa coincide con la fase 1, que es la selección y la definición del problema. Pasando a la etapa 2 de nuestro trabajo, esta se vincula con la fase de la formulación de la hipótesis, la elección de las unidades de análisis, la recolección de la información y el análisis de los datos, que fue lo que nosotros hicimos a partir de la evaluación por pares. Otra de las fases que estuvieron dentro de nuestra etapa 2 fue la elaboración de la tabla de yuxtaposición. Ya pasando a la etapa 3, nos vinculamos con las fases de Caballero, con la fase comparativa, en donde hicimos una lectura y un análisis de los datos, y por último la fase prospectiva, donde nosotros formulamos las distintas conclusiones a las que arribamos llegado al final del trabajo. Bien, en cuanto a las conclusiones a las que llegué habiendo recorrido las distintas etapas del trabajo práctico integrador, en principio voy a mencionar las convergencias, que lo que busca es dar un poco respuesta a la pregunta estructural que se formuló al comienzo del trabajo. Y bueno, esta convergencia que encuentro entre los tres países tiene que ver con la construcción y la consolidación de la identidad nacional a partir de la implementación del lenguaje de la danza. Bien, como lenguaje, como estilo principal que se enseña en los tres países y que tiene este fin, es la danza folclórica. Este lenguaje proporciona una gran cantidad de elementos culturales y además posee un entramado social. Desde esta perspectiva, desde este lenguaje de la danza folclórica, se hace un abordaje del cuerpo que tiene que ver con la repetición y la imitación del movimiento, no tanto con la exploración y la investigación. Y sin duda tiene una gran influencia de la dimensión social y cultural. Esto se puede ver vinculado con la propuesta de Swaznavar de la consolidación de los sistemas educativos en un marco de formación de los Estados-nación que tenían como ideal o como una de sus principales funciones buscar un sentimiento de pertenencia. Como segunda conclusión a la que llegué, cabe mencionar ahora las divergencias que encontré entre estos tres países y puntualmente tiene que ver con lo que respecta al marco legal. Por un lado tenemos a México que tiene dos puntos, ¿no? En principio tiene la ley más antigua, que es la Ley Federal de Educación, que fue sancionada en 1973. Y por otro lado tiene la modificación de la ley de 1993 de Educación General, que se modificó en 2019.
Esto lo haría el país más actualizado en función del tiempo. Sin embargo, México no tiene una resolución, una ley o una declaración específica de educación artística. En cambio, tenemos a Colombia, que tiene la sanción de la Ley General de Educación en 1994 y posterior a esto la Declaración de Bogotá sobre Educación Artística, que fue en 2005. Y en tercer lugar tenemos a Argentina, que tiene la Ley Nacional de Educación de 2006, la Ley Provincial de Educación de 2007 y la Resolución 110/10 de 2010, que es específica de educación artística. Esto lo posiciona a Argentina en el lugar más actualizado en términos de tiempo y en función de una resolución específica de educación artística. Esto se puede ver claramente en que Argentina, por ejemplo, no solo implementa la educación de la danza del estilo folclórica, sino que también implementa la expresión corporal. Esta segunda conclusión se enmarca dentro de la unidad de comparación del tiempo propuesta por Sweetie en Bray y en este momento se toma un tiempo histórico y cronológico. Hasta aquí hemos realizado un análisis del trabajo cualitativo en donde se contemplan los contextos, los significados, los conceptos y las descripciones. Esto lo menciona Fairbrother en Bray también. Llegando ya al final del trabajo y habiendo realizado este recorrido, me parece importante destacar algunas consideraciones que he realizado con respecto a la temática abordada. Y esto tiene que ver con el lugar que ocupa la danza dentro de la educación. Considero que es una disciplina que ha sido poco explorada y poco implementada a comparación de lo que es el lenguaje de la música y de las artes plásticas, que son más recurrentes y más frecuentes en la implementación de las escuelas. No tanto así la danza y el teatro. Estas dos disciplinas requieren de poner el cuerpo al 100%. Y esta cuestión me llega a pensar en un nuevo interrogante, que tiene que ver con qué influencia, o más bien de qué manera repercute la implementación del cuerpo en el hecho de que el lenguaje de la danza no sea tan implementado en las escuelas. Y a partir de este nuevo interrogante y de estas consideraciones, me lleva a pensar en la evidente influencia que tiene la globalización en la educación, ya que se busca estudiantes que estén más aptos en cuestiones científicas o técnicas, que son cuestiones consideradas hegemónicas. Esto lo podemos ver muy bien en el texto de Marquina y nos daría un puntapié a entender por qué, o una posibilidad de por qué es así que el lenguaje de la danza no es tan implementado. Para finalizar, en cuanto a los rasgos que se ven presentes de la globalización, como bien mencionaba antes, la educación artística, si bien vemos que posee valor curricular, en la práctica es poco relevante frente a otras disciplinas o otras áreas, como pueden ser aquellas relacionadas a la ciencia o a la tecnología, como bien había dicho. Y también otro rasgo importante es esta búsqueda por reconstruir o por construir la identidad nacional, revalorizar las tradiciones y las culturas que han sido sometidas y desarraigadas por el extranjero. ¿Bien? Y ahora, en cuanto a lo que es el proceso de internacionalización, en este trabajo puntual y con esta temática, no ha sido tan presente, dado que no hubo evidencia de vinculaciones, de cooperación con otras instituciones internacionales en lo que concierne al lenguaje de la danza en específico y más en general a la educación artística.